Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio acerca del campo y potencial eléctrico en una cáscara esférica cargada. Veamos el enunciado del mismo. La corteza esférica dieléctrica de la figura tiene radio interno R1 y radio externo R2. Calcular el campo y potencial eléctricos en los puntos de la corteza que están a una distancia R del centro, siendo R mayor que el radio interno y menor que el radio externo. Es decir, estos puntos R se encuentran en esta zona, en la corteza, justamente en la corteza. Si vemos un corte de esa corteza, podemos decir que esos puntos se encuentran en esta zona. Allí se solicita el campo eléctrico y potencial eléctrico. Además, se conoce que la carga total en la cáscara es Q. Acá en esta figura se observa el cascarón esférico destacado en amarillo. Esta zona verde que se encuentra acá, vamos a rayarla un poco, es hueca, es el vacío de la esfera por dentro. Un corte de esta esfera se visualiza acá, donde claramente tenemos el radio interno R1 y el radio externo R2. Y repito, esta zona verde es la zona hueca, la zona vacía. El cascarón esférico es justamente toda esta zona. Este corte del cascarón esférico parece una dona. Ahora bien, fíjate atención en esta última figura. Esta R que está acá, destacada en marrón, es mayor que R1 y menor que R2, que el radio externo, indicando esta línea curva marrón, esta circunferencia marrón, que representa los puntos donde se quieren calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Se quiere conocer cuánto vale allí, justamente en la corteza o cáscara de la esfera. Muy bien, en pantalla se visualiza un resumen del ejercicio. Tenemos una corteza con cierta carga total Q y se requiere calcular el campo eléctrico y potencial eléctrico en estos puntos R, tal como ya se mencionó. ¿Cómo procederemos para resolver este ejercicio? Vamos a recurrir a la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Dice lo siguiente: la integral cerrada del campo eléctrico E escalar diferencial de área debe ser igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana dividido entre epsilon sub 0. Como estamos trabajando con esferas, vamos a construir una superficie gaussiana que coincida justamente con esta marrón. Esta esfera marrón de radio R será de ahora en adelante nuestra superficie gaussiana. Muy bien, comencemos calculando esta parte izquierda de la ley de Gauss. Para ello debemos dibujar los vectores campo eléctrico y diferencial de área en la superficie gaussiana. Acá se visualizan dichos vectores. Expliquemos por qué esos vectores están ubicados allí. Como la corteza esférica está cargada positivamente, genera un campo eléctrico saliendo de la esfera. Por ello, acá se observa el sentido saliente del campo eléctrico. Y por supuesto en forma radial, de tal forma que este vector campo eléctrico forma un ángulo de 90 grados con respecto a la esfera marrón gaussiana. Ahora, el vector diferencial de área, recuerda que es un vector que siempre va hacia afuera de la superficie, por ello se dibuja en este sentido, y siempre es perpendicular a la superficie gaussiana. Como estos dos vectores son perpendiculares a la superficie gaussiana, se concluye que el vector campo eléctrico es paralelo al vector diferencial de área. Son paralelos y tienen el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo que forman estos vectores es de 0 grados. Esto nos ayudará para resolver esta parte izquierda de la ley de Gauss. Veamos, la integral cerrada sobre la superficie, vamos a agregar acá sobre la superficie es esta, la destacada en marrón, la gaussiana, será efectuar este producto escalar, este que está acá. ¿Y cómo efectuamos este producto escalar? Muy sencillo. El producto escalar entre vectores se obtiene de la siguiente manera. El módulo del campo eléctrico o magnitud, obsérvese que se denota como E sin flecha, por el vector diferencial de área. El módulo del vector diferencial de área, también se escribe diferencial de área sin flecha, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Pero qué ángulo forman esos dos vectores? Ya sabemos que esos dos vectores son paralelos y forman un ángulo de 0 grados. ¿Sabes cuánto vale
el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a la integral sobre la superficie gaussiana de E diferencial de área. Pero como toda la esfera está cargada uniformemente con cierta carga total Q, el campo eléctrico es uniforme, es constante en cualquier punto de la esfera. Y por ser constante, sale de la integral, escribiéndola de la siguiente manera: el campo eléctrico por la integral sobre la superficie gaussiana del diferencial de área. ¿Y qué representa esta expresión? ¿Qué representa? ¿Lo sabes? Vamos a decirte. Esta expresión representa el área de la esfera gaussiana. Eso representa esta expresión. ¿Y sabes cuál es la fórmula para calcular el área de una esfera? ¿El área de su superficie? ¿No lo recuerdas? No hay problema, acá te lo decimos. El área de una esfera se calcula a través de la siguiente fórmula: 4pi por r, en este caso el radio de la superficie gaussiana es r, esta r marrón, esta que está acá, por r elevado al cuadrado. 4pi r cuadrado es el área de una superficie esférica. Por lo tanto, el lado izquierdo de la ley de Gauss, la integral sobre la superficie del vector campo eléctrico por diferencial de área, tiene el siguiente valor: E, el campo eléctrico, que es esta E que está acá, multiplicada por el área de la superficie gaussiana, es decir, 4pi r cuadrado. Este es el resultado del lado izquierdo de la ley de Gauss. Ahora pasemos a trabajar con el lado derecho de la ley de Gauss. Vamos a guardar por acá el resultado ya obtenido. Muy bien. ¿Cómo calculamos la carga encerrada por nuestra superficie gaussiana? Recuerda que nuestra superficie gaussiana es esta, la esfera marrón de radio R. Esa es nuestra esfera gaussiana. Se observa claramente que no encierra la carga total en el cascarón, porque la carga total en el cascarón está distribuida en toda esta zona. En toda esta zona está distribuida la carga total. Recuerda que la zona verde es vacía, es hueca. Un cascarón o corteza es una esfera hueca que tiene cierto espesor. Por ello se dan dos radios, el radio interno y el radio externo. Muy bien, pero nosotros necesitamos es lo siguiente. Obsérvese con mucha atención que nuestra esfera gaussiana marrón encierra únicamente esta zona destacada en amarillo, que representa un volumen menor que el volumen total del cascarón esférico. Y por supuesto también representa una carga menor. Dentro de esta zona amarilla se encuentra nuestra carga encerrada. Para calcular la carga encerrada en la región amarilla, recurrimos a la definición de densidad volumétrica de carga, la cual se define así como la carga entre el volumen. Y esta razón o fracción se mantiene constante, es decir, podemos igualarla a la carga encerrada por la superficie gaussiana entre el volumen que encierra la superficie gaussiana del cascarón. Mucho cuidado con esto. Esta carga total del cascarón se encuentra en el volumen del cascarón, pero la carga encerrada en la región amarilla se encuentra en el volumen que encierra la gaussiana, pero es parte del volumen del cascarón esférico. Vamos a eliminar la parte verde de la esfera, la parte vacía, para que lo visualices mejor. Que visualices este volumen es clave. ¿Qué volumen es este? El volumen encerrado por la superficie gaussiana. Ese volumen es exactamente el de la región amarilla, porque lo que está dentro, lo blanco, es totalmente vacío, por ser un cascarón esférico. Muy bien, ahora de esta igualdad es sencillo despejar lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? La carga encerrada, para luego sustituirla acá. Esa carga encerrada será igual a este valor que está acá dividiendo. El volumen de la gaussiana pasaría al otro lado a multiplicar, quedando lo siguiente: Q, que es la carga total encerrada en el cascarón, por el volumen que encierra la gaussiana, dividido entre el volumen del cascarón completo, porque este volumen del cascarón completo contiene toda la carga. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Vamos a proceder a calcular estos volúmenes. El volumen que encierra la gaussiana es el volumen destacado en amarillo. ¿Y cuál es el volumen de una esfera? Vamos a colocarte acá la fórmula del volumen de una esfera.
de una esfera completa, 4/3 de pi por r al cubo. Este es el volumen de una esfera maciza completa, de radio r, es decir, una esfera sin agujeros. Esta es la fórmula para calcular dicho volumen. Muy bien, así el volumen que encierra la gaussiana, que repito es el destacado en la zona amarilla, es igual a el volumen de la esfera gaussiana, de la esfera marrón, cuyo radio es r, este es el radio de la esfera marrón. Este volumen se escribe así, 4/3 de pi por r al cubo, menos el volumen hueco. Recuerda que esta zona blanca representa la zona hueca del cascarón. Es como si tuvieras un coco. En su centro es hueco. ¿Y cuál es el radio de este hueco? Es justamente R1. Por lo tanto, debemos restar 4/3 de pi por R1 al cubo, que representa el volumen de la zona blanca, el volumen del hueco. Ahora pasemos a calcular el volumen del cascarón, este que está acá en el denominador. Del cascarón completo. Recuerda que el cascarón tiene radio interno R1 y radio externo R2. El cascarón completo. La esfera mayor es la destacada en azul. Su volumen será 4/3 de pi por R2 al cubo. Pero debemos restarle la zona hueca para obtener el volumen del cascarón. ¿Cuál es la zona hueca? 4/3 de pi por R1 al cubo. La esfera hueca es la zona blanca. Muy bien, una vez obtenidos estos dos volúmenes, ya podemos sustituir acá para obtener la carga encerrada, que es la que necesitamos para sustituirla en nuestra ley de Gauss. Vamos a ello. La carga encerrada por la gaussiana es igual a la carga en el cascarón Q por el volumen gaussiano, que es el volumen de una porción del cascarón, el cual es este. Observa que acá podemos extraer 4/3 de pi factor común, ya que se visualiza claramente aquí y también aquí. Y simplemente restar r cubo menos r1 al cubo entre el volumen del cascarón. Acá se visualiza. También podemos extraer 4/3 de pi, factor común de este volumen del cascarón, y escribir lo siguiente: 4/3 de pi que multiplica a r2 al cubo menos r1 al cubo. Pero observa que 4/3 se puede simplificar con 4/3 y pi se puede simplificar con pi. Por lo tanto, nuestra carga encerrada vendría dada por la siguiente expresión: Q por r cubo menos r1 al cubo sobre r2 al cubo menos r1 al cubo. Esta es la expresión de la carga encerrada. Como ya hemos obtenido el resultado de la parte izquierda de la ley de Gauss y de la parte derecha de la ley de Gauss, solo falta sustituir estos resultados acá, en la ley de Gauss, para obtener el campo eléctrico solicitado. Vamos a ello. Acá puedes visualizar los dos resultados a los que hemos llegado. En la parte izquierda de la ley de Gauss se obtuvo E, que multiplica a 4pi r cuadrado. Y esto debe ser igual a la carga encerrada, que viene dada por esta expresión, Q, que multiplica a r cubo menos r1 al cubo sobre r2 al cubo menos r1 al cubo, todo esto multiplicado por epsilon sub 0. Recuerda que acá la ley de Gauss en el denominador tiene a epsilon sub 0. Muy bien, de esta igualdad es bastante sencillo despejar el campo eléctrico solicitado. Por lo tanto, el campo eléctrico será igual a Q, que multiplica a r cubo menos r1 al cubo sobre esta expresión que está acá multiplicando, pasaría dividiendo, quedaría 4pi, vamos a escribir epsilon sub 0 acá, por r cuadrado por r2 al cubo menos r1 al cubo. Esta sería la expresión del campo eléctrico para un radio R mayor que el radio interno R1 y menor que el radio externo R2. Si lo deseas, puedes dejarla de esta manera. Esta es la expresión correcta, pero si deseas simplificarla, lo puedes hacer. Vamos a simplificarla para que veas cómo quedaría también. Muy bien, recuerda que la constante de la ley de Coulomb, K, tiene el siguiente valor: 1 sobre 4pi epsilon 0.
Y justamente esta expresión la tenemos en el campo eléctrico. Vamos a destacarla. Vamos a suponer que acá, del lado de esta Q, hay un 1, porque Q por 1 sigue siendo Q. Pero 1 sobre 4pi epsilon sub 0, esta expresión, es justamente la constante de Coulomb K. Por lo tanto, esta expresión del campo eléctrico también se puede escribir así. Igual K, que es 1 entre 4pi epsilon sub 0, por Q, porque la carga es constante, dividido entre R2 al cubo, porque el radio 2 es constante y el radio 1 también es constante. Todos estos valores son constantes y lo que es variable es R, la R de Gauss, esta que está aquí y esta que está aquí, que la podemos escribir acá al lado como R cubo menos R1 al cubo y todo esto dividido entre esta R elevado al cuadrado. También puedes escribir tu campo eléctrico de esta manera sin ningún problema. E inclusive puedes escribir esta expresión también así. El campo eléctrico es igual a K por Q sobre R2 al cubo menos R1 al cubo. Y como en el numerador tenemos una resta, podemos proceder a dividir cada uno de estos valores, este y este, entre R cuadrado. Eso es perfectamente válido. Es decir, colocarlo así. R cubo dividido entre R cuadrado menos R1 al cubo dividido entre R cuadrado. También lo puedes escribir de esta manera. Acá evidentemente podemos simplificar R cubo con R cuadrado y quedaría únicamente R, obteniendo una expresión definitiva para el campo eléctrico lo más simplificada posible, que sería K por Q sobre R2 al cubo menos R1 al cubo, que multiplica a R, acá quedaría únicamente R en esta simplificación, menos R1 al cubo sobre R cuadrado. Y listo, esta sería la expresión más simplificada para el campo eléctrico generado por el cascarón esférico. Muy bien, pasemos a dar respuesta a la siguiente pregunta. Al potencial dentro del cascarón esférico. Vamos a ello. Para calcular el potencial eléctrico en puntos sobre la gaussiana, es decir, en los puntos que se encuentran en la esfera marrón de radio R, por ejemplo este punto, o en este punto, o en este, es decir, el potencial en cualquier punto dentro de la corteza esférica. Vamos a elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, este punto, vamos a rellenarlo de verde y ese punto vamos a etiquetarlo como A. Este es el punto A. Queremos calcular qué potencial hay en A. Para lograrlo es ventajoso conocer el campo eléctrico en esos puntos. Y ya lo conocemos, aquí lo tenemos. ¿Por qué es ventajoso? Porque podemos aplicar la siguiente fórmula para calcular dicho potencial. Vamos a escribirla en pantalla. La diferencia de potencial es igual a menos la integral del campo eléctrico escalar n diferencial de R. Esta es la fórmula que nos permite calcular la diferencia de potencial. Vale destacar que delta B significa diferencia de potencial. La diferencia entre un punto donde el potencial es conocido, por ejemplo, este punto acá negro, vamos a etiquetarlo como B. Así, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, el punto que se encuentra en la corteza, el A, el verde, y el punto cuyo potencial es conocido, que se encuentra sobre el cascarón esférico, vamos a escribirlo acá. El potencial en A menos el potencial en B sería igual a esta misma fórmula, por supuesto, menos la integral del campo eléctrico E por el vector normal diferencial de R. Vamos a ir poco a poco en esta parte para que aprendas a calcular diferencias de potencial. ¿Qué se ha aprendido hasta ahora? Que se deben ubicar dos puntos en nuestro cascarón para calcular el potencial donde se desea. En este caso, el potencial se desea acá, en este punto A, y el potencial acá es conocido. ¿Por qué es conocido? Porque se encuentra sobre la corteza. Y ese potencial en B, vamos a colocarlo por acá, se puede calcular con esta fórmula. K por la carga del cascarón, que es Q, dividido entre el radio donde se encuentra ese punto B, que en este caso es
R2. Este sería el potencial en el punto B. Pero ojo, esta fórmula no se puede aplicar para puntos que se encuentren dentro de la corteza, como es el caso del punto A. Ojo con eso, ella es válida únicamente para puntos que se encuentran sobre la corteza. Mucho cuidado con ese detalle. Por ello, el potencial en B es conocido, acá lo tenemos. Pero de esta igualdad podemos conocer el potencial en A, gracias a que conocemos el campo eléctrico. ¿Dónde se encuentra el vector campo eléctrico? Recuerda que como la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente, es así. Así es el vector campo eléctrico. ¿Y quién es este vector n, este que está acá? Este vector n es un vector normal a la superficie y saliendo. Vamos a dibujarlo. Este sería el vector n, un vector normal, es decir, perpendicular a la superficie. Y este no es cualquier vector, el vector n es un vector unitario. Un vector unitario es aquel cuyo módulo es igual a 1. ¿Y qué significa este dr? Significa la variación del radio del punto ubicado en A hasta el punto ubicado en B. Esto se escribe así, observa. Pon mucha, pero mucha atención. ¿Dónde está ubicado el punto B? El punto B está ubicado acá, en el radio R2. Por ello acá, en la parte inferior de la integral, se coloca R2. Y se está calculando la diferencia de potencial entre B y este punto A. ¿Dónde se encuentra el punto A? Se encuentra ubicado en el radio R de la esfera marrón. Por lo tanto, acá el límite superior de la integral es R. En otras palabras, se puede mencionar lo siguiente. El primer potencial corresponde al límite superior y el segundo potencial, el que está restando, corresponde al límite inferior. Y esto siempre es así. Muy bien, una vez que se han descrito las letras de esta nueva fórmula para calcular el potencial eléctrico, ya podemos pasar a calcular este producto escalar entre E y N. El producto escalar entre E y N es igual a el módulo de E, que se representa como E sin flecha, por el módulo de N, que siempre vale 1, porque N es un vector unitario, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Acá se visualiza que esos dos vectores E y N son paralelos. ¿Qué ángulo forman dos vectores paralelos? Correcto, forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, acá va el coseno de 0 grados. Esto será igual a... ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Por lo tanto, este producto es igual a E. Porque E por 1 es E, por 1 sigue siendo E. Así pues, la fórmula de la diferencia de potencial se puede escribir así. BA menos BB es igual a menos la integral, que va desde R2 hasta R, de E por el diferencial de R. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Vale mencionar que el potencial eléctrico no es un vector, es un escalar, es un número, no es una magnitud vectorial. Es importante que sepas eso. Muy bien, vamos a proceder acá a despejar el potencial en A, que es el deseado. El potencial en A sería igual a este potencial que está negativo pasa a la derecha positivo. B sub B menos la integral que va desde R2 hasta R de el campo eléctrico. Pero el campo eléctrico ya lo calculamos, acá está, es conocido, es igual a K por Q sobre R2 al cubo menos R1 al cubo por R menos R1 al cubo sobre R cuadrado por el diferencial de R. Así pues, visualizamos que para conocer el potencial en A se hace necesario resolver esta integral. Esta integral es bastante sencilla de resolver. Como esta expresión, esta que está acá, es constante, sale de la integral de la siguiente manera. K por Q sobre R2 al cubo menos R1 al cubo por la integral que va desde R2 hasta R, y dentro de la integral solo quedaría R menos R1 al cubo sobre R cuadrado por el diferencial de R. Como tenemos una resta, se generan dos integrales, la integral de R y la integral de este otro miembro que contiene a R. Vamos a hacer cada una de ellas acá para que veas lo fácil y sencillo que es. La primera integral, esta, la integral de R diferencial de R, es igual a R cuadrado sobre 2. Siempre es igual a esta expresión, es una fórmula. Mientras que esta otra integral,
la integral de esta segunda expresión, es decir, R1 cubo sobre R cuadrado diferencial de R, es igual a R1 es constante, sale de la integral R1 al cubo por la integral de 1 sobre R cuadrado diferencial de R. Esta integral, 1 entre R cuadrado, siempre genera como resultado menos 1 entre R. Siempre. Menos 1 entre R es el resultado de esta integral, de esta que está acá. Siempre. Muy bien, finalmente, con estos dos resultados obtenidos, procedemos a evaluar la integral que va desde R2 hasta R. Observa cómo se hace. Quedaría KQ sobre R2 al cubo menos R1 al cubo. Ya tenemos el resultado de estas integrales. La integral de R es R cuadrado sobre 2 menos, y la integral de la segunda expresión generó como resultado R1 al cubo que multiplica a menos 1 entre R. Todo esto debemos evaluarlo desde R2 hasta R. Pero antes, acá se visualiza claramente que menos multiplicado por menos es igual a más, de tal forma que esta expresión se puede escribir así, con este signo más. Abramos más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Ahora vamos a evaluar esta expresión. Pon mucha atención de cómo se evalúa. Quedaría K por Q sobre R2 al cubo menos R1 al cubo que multiplica a. En cada una de estas R, en esta R y en esta R, vamos a sustituir primero el límite superior. Quedaría lo siguiente: en la primera R, R cuadrado sobre 2 más, y en la segunda R, la del denominador, quedaría R1 al cubo por 1 es R1 al cubo sobre R. Y siempre vamos a restar la evaluación de esta función en el límite inferior, en R2. Es decir, ahora en cada una de estas R's, en esta y en esta, debemos sustituir R2, quedaría R sub 2 al cuadrado sobre 2 más R1 al cubo por 1 es R1 al cubo sobre R, pero R es R2. Y esta expresión representa el resultado de esta integral. Vamos a sustituir este resultado en esta fórmula para obtener el potencial en A solicitado. Finalmente debemos conocer el potencial en B, que es este que está acá. El potencial en A sería igual a el potencial en B, que vale K por Q sobre R sub 2, y este signo menos podemos introducirlo dentro del corchete. La ventaja sería colocar acá un signo más. Observa cómo se introduce este signo menos dentro del corchete. Colocamos nuestra constante KQ sobre R sub 2 al cubo menos R1 al cubo, y ahora mira cómo se introduce este menos. Como esta primera fracción es positiva, menos por más quedaría menos R cuadrado sobre 2, menos por más es menos R1 al cubo sobre R, y menos por menos quedaría más, de tal forma que todo lo que está dentro de este paréntesis quedaría igual, más R sub 2 al cuadrado sobre 2, más R1 al cubo sobre R2. Y listo, esta sería la expresión del potencial eléctrico en los puntos dentro del cascarón esférico. Quizás te preguntes, pero ¿esta expresión se puede simplificar un poco más? Sí, si lo deseas puedes hacerlo. Vamos a hacerlo para que conozcas otra forma de escribir este resultado. El potencial eléctrico en A sería igual a KQ sobre R sub 2 más la constante KQ sobre R2 al cubo menos R1 al cubo, y podemos arreglar estas expresiones dentro del corchete de la siguiente manera. Los términos que están elevados al cuadrado, que son este y este, podemos escribirlo así: R sub 2 al cuadrado sobre 2 menos R cuadrado sobre 2. Y los términos que tienen exponente cúbico lo podemos escribir así: más R1 al cubo sobre R2, el positivo primero y luego el negativo, menos R1 al cubo sobre R. Y podemos simplificar aún más. El potencial en A sería igual a K por Q
sobre R2 más KQ sobre R2 al cubo menos R1 al cubo. Como estos dos primeros términos tienen el mismo denominador 2, se pueden restar los numeradores, colocando R2 al cuadrado menos R cuadrado sobre 2 más, y acá en esta segunda expresión podemos extraer R1 cubo, factor común. Así quedaría R1 al cubo que multiplica a 1 sobre R2 menos 1 sobre R. Observa que si aplicas propiedad distributiva, obtienes esta expresión. R1 al cubo por la primera fracción es esta, y R1 al cubo por la segunda fracción es esta, de tal forma que esta sería la forma más simplificada de escribir el potencial eléctrico en puntos dentro del cascarón esférico. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.